La reforma judicial de 2021 le ha puesto un nuevo rostro a la Defensoría Pública Federal. Hoy hablaremos de cómo son formados y seleccionados los abogados que se encargan de defender a quienes más lo necesitan, grupos vulnerables como las mujeres o los migrantes, pero también a las víctimas y a los presuntos culpables que no tienen quien los defienda. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Mauricio Pérez Hernández, titular de la Unidad de Supervisión, Evaluación y Servicio Civil de Carrera del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola Verónica, muchas gracias por la invitación. Es para mí un gran orgullo estar con ustedes. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Explícanos, antes de la reforma judicial de 2021, ¿cómo era seleccionado el personal de la Defensoría Pública? Es muy importante tener el contexto de cómo ha impactado la reforma judicial 2021 en el proceso de selección de las y los asesores y defensores públicos que ejercen pues un trabajo sustantivo. Antes de la reforma existían concursos de oposición para el ingreso de todas las personas servidoras públicas de esta institución. Sin embargo, ahora con el nuevo paradigma incluso de esta misma reforma, pues es el órgano Escuela Federal de Formación Judicial quien se encuentra encargado de hacer esta selección. Sin embargo, nosotros también ya teníamos criterios de selección que eran aprobados anualmente por la Junta Directiva de nuestra institución. ¿Cuáles dirías que son los principales cambios? Porque como bien mencionas, siempre han existido estos concursos de oposición. ¿Son abiertos? ¿Quiénes participan? Así es, nosotros en toda la historia del instituto, desde el año de 1998, se han celebrado concursos cerrados y abiertos de oposición para el ingreso de las personas asesoras jurídicas, defensoras públicas. Ello, la verdad es que es muy interesante porque ya se desarrollaban concursos cerrados de oposición incluso, dándole así la oportunidad al personal jurídico que ya se encontraba dentro de la institución de poder ejercer el cargo, tomando en consideración pues toda su meritocracia, tomando en consideración su experiencia, pero sobre todo el haber estado a cargo de la asesoría y la defensa para apoyar a un defensor, a una defensora, a un asesor o a una asesora jurídica. Entonces, nosotros ya habíamos tenido concursos de selección, también con el apoyo en su momento del Instituto de la Judicatura Federal, actualmente Escuela Judicial. ¿Cuáles son las ventajas, dirías tú, en cuanto a tener también estos concursos abiertos? Por un lado, los cerrados aprovechas todo este conocimiento, toda experiencia, como tú mencionas, pero ¿por qué también deben existir los abiertos? Creo que es muy importante tomar en consideración que las personas externas, todas aquellas personas, incluso déjame decirte que las primeras convocatorias que se realizaron fueron abiertas necesariamente, pero se tomaba mucho en cuenta la participación, la experiencia de las personas, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público. Hay muchas personas que actualmente, yo te puedo decir que ya son jueces, magistrados del circuito, de las personas que fueron seleccionadas, que estuvieron dentro de la Defensoría Pública y que justamente por esta experiencia tan expertise, tan profesional que ejercieron y que incluso antes de ingresar a la institución ya contaban. Por ello, creo que los concursos abiertos de oposición han significado pues la diferencia en esta institución, ya que nutrieron de una forma muy importante a integrar la misma. Por ello, creo que la vasta experiencia de todos ellos ha sido muy importante. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de que entre en acción, digamos, la Escuela Federal de Formación Judicial? ¿Qué es lo que destacarías tú ahora en lo que tiene que ver con los concursos? Claro, fíjate que creo que es una reforma muy importante porque sienta las bases
eleva a rango constitucional pues la defensa pública en materia federal, pero no solamente eso, sino también la capacitación y a su vez el ingreso por selección a la institución, a concursos de oposición, que ahora los va a retomar la Escuela Judicial, la Escuela Federal de Formación Judicial, como, ¿verdad? O se equipara justamente a los procesos de selección en la carrera judicial, lo cual da una certeza jurídica de los procesos de selección totalmente plena, diría yo. ¿Sientes que también se eleva la calidad de las personas que resultan vencedoras en estos concursos? O sea, esto significa que tendremos unos asesores y unos defensores públicos mucho más capacitados de un mejor nivel. Totalmente. Creo que es de verdad un total acierto de parte de esta reforma el introducir que la Escuela Federal sea quien se encargue de elegir mediante estos procesos de selección, de ingreso y de oposición a las personas servidoras públicas que en su momento van a ejercer el cargo de asesor, de asesora, de defensor y defensora. Por ello, creo que esto nos da la certeza total de que estas personas tengan el perfil idóneo y sobre todo también de que puedan ejercer el cargo con la total seguridad de que va a impactar en la defensa de los menos favorecidos. Vamos a hacer una pausa y al regresar nos comentas cuál es el perfil, qué es lo que se está buscando para poder ampliar esta plantilla de defensores y de asesores jurídicos federales. ¿Cuál es el perfil que se está buscando? Vamos a hacer la pausa y regresamos. No se vayan, estamos en Te Defendemos. Ya estamos de regreso conversando sobre la Defensoría Pública y la reforma judicial de 2021. Abogado, ya nos explicabas sobre los concursos de oposición, que a veces son abiertos y otras veces son cerrados, y ambos tienen sus ventajas. ¿Quién establece, nos decías la Escuela Federal de Formación Judicial, los lineamientos para poder hacer estos exámenes? Justo, Verónica, antes de la reforma judicial de la que nosotros estamos hablando, el órgano encargado de realizar estos lineamientos lo era precisamente el máximo, esto es, la Junta Directiva que presidía el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública. Estos lineamientos estaban formados, estaban, digamos, destinados para interpretar y aplicar el artículo 5 de la Ley Federal de Defensoría Pública, que establece los requisitos para que una persona pueda acceder al cargo de defensor o de asesor jurídico federal. Luego entonces es ahora a cargo de la Escuela Judicial quien se va a encargar de emitir estos lineamientos para poder realizar los concursos de oposición por ingreso y ascenso también en las categorías del servicio civil de carrera. Hablemos ahora de la capacitación. Antes de la reforma judicial de 2021, también el Instituto de la Judicatura Federal les daba cierta capacitación, digamos, pero ¿cuáles son los cambios ahora a partir de la reforma? Así es, ya contábamos con un programa anual de capacitación que se encargaba de prever la capacitación de todos los servidores públicos de nuestra institución. Sin embargo, estos eran muy reducidos. Se destinaban especialmente o específicamente a las personas asesoras jurídicas y defensoras públicas, pensando en que son ellos quienes ejercen el trabajo sustantivo, la función sustantiva para poder defender a una persona. Sin embargo, ahora, actualmente con el programa anual de capacitación que se encarga es vigente en 2022, la Escuela Federal de Formación Judicial ha establecido un programa anual de capacitación totalmente distinto, especializado, diría yo. Eso no significa que antes no contáramos con este programa anual, pero era a nivel interno y se daba preferencia justamente a las personas encargadas de otorgar el servicio en forma sustantiva. Bueno, y es que ahora también ustedes se han ido especializando en ciertas materias, ¿no? Atención a personas con discapacidad, a migrantes, a menores de edad. ¿Cómo hacen este plan anual de capacitación? ¿Consideran las inquietudes de los propios asesores y defensores? ¿Cómo se integra? ¿Van trabajando, digamos, de manera conjunta con la escuela judicial?
Claro que sí, fue un trabajo muy arduo, pero sobre todo muy especializado. Además, quiero comentarte que dentro de este programa anual de capacitación 2022 específico para Defensoría Pública, ya no solamente se prevé a las personas asesoras o defensoras, sino también aquellas que se encargan de apoyar a estas personas, como incluso el trabajo forense, los peritos, a ellos también se les va a capacitar por parte de la Escuela Judicial. Pero quiero comentarte además que este programa anual de capacitación, tal como lo establece la propia ley federal y las bases que lo reglamentan, fue formado también con comentarios de las propias personas servidoras públicas, pero también de los integrantes de la Junta Directiva. Todo esto en un mayor beneficio y un programa altamente especializado, como tú bien lo dices, ahora para las especializaciones como lo son también la materia laboral, la materia migratoria, la materia de atención a personas con discapacidad y de movilidad. Todo ello... Adelante. Todo ello nos da una específica capacitación, pero sobre todo profesional y especializada en beneficio de la persona usuaria del servicio. ¿En qué materias están poniendo énfasis? Teniendo presente, considerando que los servicios los dan ustedes en varias materias, incluso ahora en materia laboral. Así es. Tenemos ahora, ya pasamos justamente por un curso especializado en acceso a la justicia indígena. Nosotros tenemos, por ejemplo, a 141 variantes de lenguas en que se puede ya otorgar el servicio de asesoría jurídica y de defensoría pública con personal altamente especializado, no solamente en justicia indígena, sino también en las lenguas que son necesarias para interpretación y para otorgamiento del servicio en la lengua específica de la persona usuaria del servicio. Pero además también tenemos, como bien te había comentado, ahora la materia laboral, justamente por la reforma en materia de justicia laboral, y tenemos ahora capacitación específica para todas las personas servidoras públicas, además de la que ya contábamos, como lo es la materia migratoria, y a su vez la especializada en atención a niñez. Creo que es muy interesante que todas las personas usuarias del servicio, incluyendo a niñas, niñas o adolescentes, cuenten con personal altamente calificado para poder ejercer una adecuada representación y una defensa pública. Además del tema de la formación, en este caso toda esta capacitación que les van dando a los asesores y a los defensores, ¿qué otras cosas, además de los concursos, qué otros aspectos viene a modificar la reforma judicial de 2021 en el instituto? Además de la capacitación especializada, como bien te decía, y además de los concursos por ingreso y ascenso en el servicio civil de carrera, la Escuela Judicial ahora se encarga también de realizar todas estas grados académicos. Tenemos ahora una especialidad en defensa pública y en asesoría jurídica que se encuentra con un registro REBOE ante la Secretaría de Educación Pública, lo que nos da ya cédula de especialista en asesoría jurídica y en defensa pública. Bien, esto es muy un gran logro y novedoso. Vamos a hacer una pausa para que al regresar nos des más detalles sobre esta especialidad y en qué otras materias. Debe ser eficaz para brindar humanitariamente atención a las consultas de los justiciables, informar clara y sencillamente sobre el proceso de la persona defendida, eficiente para controlar y accionar en plazos procesales, productivo a fin de obtener resultados conforme al esfuerzo y recursos invertidos, responsable ante la carga de riesgo a actuar conforme al deber ser jurídico y a los valores democráticos. Un buen defensor público debe de ser dedicado con su trabajo, actitud y ética, de acuerdo a sus funciones, comprometido, responsable respecto al cumplimiento de su mandato legal, defendiendo los derechos del justiciable ante todas las injusticias judiciales internas y en su caso ante organismos internacionales de derechos humanos. Son aquellas para contribuir en el desempeño técnico de los casos asignados, como lo son los conocimientos, las capacidades, destrezas y habilidades, así como la consistencia y excelencia del ejercicio profesional.
Un defensor público debe ser un verdadero altruista, comprometido con su trabajo, formado en ética profesional y valores como lo pueden ser la empatía, el respeto y la honestidad. Esto para desenvolver sus funciones en el ámbito laboral de su competencia. Un defensor público debe tener las cualidades de empatía, contar con los conocimientos adecuados para cumplir con su labor, ser un líder auténtico, íntegro, con principios y ética, con un pensamiento lógico, poseer en su interior la convicción de sí mismo y un carisma exterior de valentía, el don de oratoria, amor al estudio. En resumen, lo defino como la persona designada para representar y amparar al pueblo en la lucha de sus intereses. Estamos en la parte final del programa de hoy. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos hablando sobre la Defensoría Pública y la reforma judicial de 2021. Abogado, nos hablabas en la parte de la capacitación que incluso ya tienen una especialidad. Danos los detalles. Así es, como te comentaba, esta especialidad ya cuenta con un registro ante la Secretaría de Educación Pública, lo que nos da la calidad de especialistas en asesoría jurídica y defensa pública, con un registro, con una cédula, pues que avala precisamente todo este estudio. Y justamente en este tiempo, a este momento, está concluyendo la primera generación 2021 con una, te diría, alto grado de verdad de profesionalismo. La escuela judicial se preocupó porque fueran los mejores ponentes, los mejores maestros, pero sobre todo los operadores, hablando de todas estas reformas en materia de justicia laboral, por ejemplo, hablando en litigio estratégico, hablando también acerca de pues todas aquellas materias que necesitan los y las servidoras públicas de esta institución, pues de una especialidad notoria para poder ejercer. Esto también es un fruto de esta reforma judicial. Cuando toman esta especialidad y en general los cursos de capacitación, supongo que no solamente ven la parte teórica, ¿no?, sino también todas estas habilidades que tienen que desarrollar los defensores, pues justo para las materias que mencionas, atención a personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto. Incluso todas estas, digamos, novedosas introducciones del Observatorio Ciudadano para atender a personas con discapacidad, pues ha sido plasmado en este programa anual de capacitación de la Hora Escuela Judicial. Pero además, también tenemos como novedad en esta propia especialidad los cursos de litigación, no solamente orales en materia de justicia penal, sino también ahora de justicia laboral, de juicios orales mercantiles, por ejemplo, en donde se requiere una, pues de verdad, especialidad para poder ejercer esta función notoriamente especializada. Explícale un poco al auditorio de Justicia TV, que no es abogado ni está familiarizado con todo el trabajo que ustedes hacen. ¿A qué te refieres cuando hablas de litigio estratégico y por qué es tan importante? Fíjate, Verónica, te quiero comentar que ahora, precisamente con esta reforma que está impactando actualmente en esta administración, tenemos una unidad especializada en litigio estratégico en materia de derechos humanos. Ello nos ha dado la oportunidad de ejercer defensas, de ejercer representaciones en aspectos de verdad altamente especializados que llevan los asuntos ante la propia, nuestro alto tribunal, pero también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana, y esto nos hace de verdad un organismo especializado, un organismo defensor de derechos humanos. Así es. Ahora, abogado, hablando de todo el programa de capacitación, ¿cómo lo evalúan? ¿Cómo miden ustedes? Nos decías, la primera generación está a punto de egresar, de titularse. ¿Cómo evalúan ustedes y dan seguimiento a esta capacitación? Es a través de la Dirección de Estímulos, Vida Laboral y Disciplina, que integra esta unidad de supervisión y evaluación, que se da continuidad, que somos enlace precisamente con la Escuela Judicial para ver cómo está, cuáles son los rendimientos, cuáles son los resultados de cada uno de estos programas académicos, especializaciones y especialidades
en cuanto nosotros sabemos qué persona no cursó, qué persona no aprobó y qué persona incluso no se presentó en cada uno de estos cursos. Por tanto, tenemos una gran comunicación con la escuela y sobre todo un programa totalmente coordinado entre la Unidad de Supervisión y Evaluación y la Secretaría Técnica de Defensoría Pública específicamente establecida para este instituto. Entonces, digamos, esta capacitación es obligatoria para todo el personal. Sin duda, obligatoria en un primer momento para aquellas personas que ejercen el trabajo sustantivo, pero también para todas aquellas personas que se les da oportunidad, por ejemplo, hablando de los oficiales jurídicos que apoyan a cada una de estas personas, defensoras, asesoras, también ellos tienen oportunidad de acceder a esta capacitación. Así es, porque finalmente ellos van a ser los operadores o los próximos asesores, asesoras, defensores y defensoras. Y quienes van a poder participar en estos concursos de oposición que nos hablabas al principio. ¿Qué hay de los estímulos? ¿Cómo eran antes y cuáles son los principales cambios? A mí me emociona mucho hablar de esta parte de los estímulos porque todos ellos se han incrementado. Antes de la reforma, incluso, y de esta administración, nosotros teníamos solamente los reconocimientos a las personas asesoras y defensoras, hablando de las medallas, Jacinto Pallares y Cristiano Arriaga. Cada año se las entrega, ¿no? Este reconocimiento sigue, pero solamente tenían este estímulo. Y solamente podían acceder a ellos las personas consideradas dentro del Servicio Civil de Carrera. Entonces ahora se ha ampliado este programa de estímulos no solamente a estas personas, sino a todo el instituto, hablando, por ejemplo, ahorita se encuentra en curso el estímulo al reconocimiento del mejor litigio 2021, en cuanto a que participen personas que no son del Servicio Civil de Carrera, pero que tuvieron funciones de litigio y además sentaron un precedente en materia del paradigma de derechos humanos, pero también un precedente ante la Corte. Esto es muy novedoso, diría yo, pero también ampliando el espectro del reconocimiento de todas las personas que día a día estamos defendiendo los derechos humanos de las personas usuarias. Bien, licenciado Mauricio Pérez Hernández, se nos ha terminado el tiempo, nos ha dado mucho gusto compartir contigo este programa. Tú que eres titular de la Unidad de Supervisión, Evaluación y Servicio Civil de Carrera del Instituto Federal de Defensoría Pública, muchas gracias por compartirnos esta información. Gracias, Verónica. Saludos a todos. También gracias a usted por su atención. Soy Verónica González. Nos despedimos con una dosis de cultura. Les saludo desde el Museo Franz Mayer para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerlo. El alemán naturalizado mexicano Franz Mayer fue protagonista de la fundación de la Bolsa Mexicana de Valores, lo que le permitió tener una importante fortuna. Su gusto por la naturaleza y la fotografía le hicieron recorrer México a pie. Su mayor pasión fue el coleccionismo. Primero plantas y posteriormente libros y piezas de arte decorativo, como textiles, azulejos antiguos, relojes de pie, muebles, cerámica, zarapes, plata, entre otras piezas, principalmente novohispanas. Hizo un fideicomiso para dejar sus colecciones como legado a México, el país en el que decidió tener su hogar. Aquí encontrarán una fascinante biblioteca que, entre otras joyas, tiene una de las colecciones más importantes de América del Quijote de Cervantes. Entre las piezas que no deben perderse está el biombo que representa la Ciudad de México como se veía en el siglo XVII. La vista desde lo alto simula una perspectiva de pájaro, una metrópoli novohispana que parece modelo de orden urbana con edificios uniformes, calles rectas, limpias y vacías. Una escena que contrasta con las de la conquista de la ciudad. Si bien el encuentro entre Cortés y Moctezuma al sureste se desarrolla en orden, en el resto del cuadro reina el caos y la violencia. Las pantallas plegables de este biombo formaron parte de un corpus más amplio de pinturas y enconchados realizados a partir de 1660, con un tema que apenas se había tratado en las artes visuales de esa época. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Franz Mayer, un orgullo más de México.